Cuando Kibe regresa en el 98, es un momento muy fuerte para el elenco porque nosotros habíamos tenido un vínculo muy estrecho con Kibe durante todos los años de su gestión, entonces era como una expectativa muy grande teníamos. Yo me acuerdo que lo fui a saludar el día que él llegó al San Martín y él estaba con Calmet. Y cuando entré y nos vimos y nos abrazamos, yo le decía, me siento como si viniera a visitar a un viejo amante. Y él me dijo, viejo soy y amante no tuve la fortuna. Y a Kibe, en la legislatura, en ese momento, le hicieron cuestionamientos. Entonces ahí se generó un requerimiento que le hizo algún miembro de la legislatura, que por qué los egresados de la escuela no entraban a trabajar al elenco estable. Que por qué no se, porque bueno, que una forma de devolver lo que el Estado gastaba era que formaran parte del grupo de titiriteros, porque él no me dejaba ingresar a nadie. Me decía, no se puede. Teníamos el elenco justo para hacer el Gran Circo, que eran necesito 16 para hacer el Gran Circo, eran 16. Entonces, eso pasó en la legislatura, que por supuesto Kibe no me lo contó, pero Kibe vino y me dijo, Adelaida, tenemos que empezar a pensar, a ver, 1, 2 de los mejores egresados de la escuela, a ver si los podríamos ingresar al grupo, y ahí entra Alejandra Farley. Digamos, nosotros tenemos aspirantes cantidad, eso varía en cada promoción, hay promociones que hay 90 para que entren 20, hay promociones que ha habido 60 para que entren 20, hay promociones que ha habido 120 para que entren 20, según la cantidad de aspirantes. De todas maneras siempre tenemos 20, 22 que entran y que reciben 19, o sea, no, es una escuela que no tiene deserción prácticamente. La idea de dramaturgista, en realidad, también provino en ese momento se había puesto como muy en boga en algunos elencos, el hecho de que hubiera como un asesor dramaturgista, que no es el autor, sino es alguien que va aconsejando acerca de cómo está elaborada la dramaturgia. Y la selección de que fuera Mauricio Cartun surgió de una conversación de Kibe conmigo. Mauricio intervino en la dramaturgia de Paso a Paso con Carlos Almeida, intervino en la dramaturgia de El Niño de Papel con Ana Alvarado y en la de Gaspar de la Noche conmigo. Todos esos textos fueron escritos por los directores y que además eran autores como fue el caso de Carlos Almeida, de Alvarado y mío. Y lo que él aconsejaba era sobre la estructura dramática de la obra. Gaspar de la Noche era una obra muy rara, que la hicimos en la CUNYL, con escenografía de Mayde Arigós. Yo tenía una imagen que la pudimos hacer, que fue muy, muy difícil de hacer, que era que yo quería que las mujeres estuvieran adentro de columnas, que las columnas fueran transparentes y que las mujeres estaban en algún momento encerradas ahí, y bueno, lo logramos hacer. Bellísima de imágenes y muy rara de dramaturgia. El momento de la creación del complejo tuvo 2 etapas, porque en el primer momento Kibe se apoyó muchísimo en el grupo de titiriteros para generar la inauguración de las salas. Entonces, la Ribera se inaugura con el Gran Circo. Y es un éxito fenomenal que está desde el principio del año hasta la crisis, cuando la crisis económica tremenda,
que es cuando Cavallo declara el corralito y demás, todavía estábamos haciendo el circo nosotros en la Ribera. La Ribera se llenó, el día del estreno fue tal la cantidad de público que no entraba, que la gente protestaba en la puerta. Fue como un momento que casi nos rompían el teatro porque no podían entrar. Yo me puse tan nerviosa que me metí adentro y no quería saber en qué iba, estaba ahí tratando de frenar. Bueno, fue descomunal. Entonces, el primer momento era como el caballito de batalla del grupo de titiriteros con obras que ya tenía de repertorio u otras que montaba, y ahí era válido el planteo que yo le hacía a Quive, que digamos, de que entraran más personas al elenco para que pudiéramos tener como obras de menos cantidad de titiriteros y ocupar todos los espacios. Y al principio eso funcionó de esa manera. Después vino todo un periodo en el cual la programación empezó ¿qué pasaba también? Pasaba que por ahí con el mismo presupuesto tenías que programar para un montón de salas más. Entonces empezó a haber caída de presupuesto, empezó a haber dificultades para montar estrenos, pero todo eso fue gradual, no fue como que al principio era como, bueno, tenemos más espacios, aprovechemos todos esos espacios, que es la idea que yo sigo teniendo ahora, pero que no la puedo llevar a cabo. Es un periodo de mucha producción del grupo. Es interesante lo que pasa en ese periodo, pero ahí sucede, durante ese momento, ahí sucede la mudanza de la Escuela de Titiriteros, que tenía sede en el San Martín, al Teatro Regio, también en ese periodo. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque en el edificio del Teatro San Martín empiezan a decir como que necesitan el aula que nosotros teníamos, el espacio que nosotros teníamos, que lo necesitan. Y al haberse incorporado todos los otros teatros, descubren que en el Regio había 2 salones que no se estaban usando para nada y que estaba bueno que la escuela se trasladara ahí. Y ese es el periodo en el que nos mudamos también. En más de un momento se habló de que ya que la escuela estaba ahí, que el Teatro Regio fuera como dedicado a teatro para niños, teatro de títeres, que fuera como un centro de teatro para, como ellos decían, infanto-juvenil. ¿Por qué yo no insistí cuando todas esas ideas aparecían y se barajaban, incluso se anunciaron en algún momento? ¿Por qué yo no insistí en que eso se concretara? Porque una cosa es ser el grupo de titiriteros del San Martín o del complejo y formar parte del presupuesto del complejo, y otra cosa es que te manden a un teatro, no te den ningún presupuesto y el Teatro San Martín ya tampoco se ocupe, porque eso hubiese sido la decadencia y el final. Entonces, no es tan sencillo decir que te den un teatro, porque te tienen que dar un teatro, te tienen que dar personal técnico, te tienen que dar presupuesto, para que vos puedas montar, te tienen que dar el personal de limpieza, te tienen que dar una administración completa, una estructura. Si no te dan eso, es lo mismo que bajar la cortina y se terminó. Entonces muchos me dicen, ¿por qué vos no querés? Y no quiero porque no está claro. No me pueden decir, te doy, que te doy sí, ¿con qué estructura me la das? ¿Vas a crear una estructura especial para que el Teatro Regio sea el teatro de títeres de la ciudad de Buenos Aires? No te voy a dar un mango, ¿qué te voy a dar un precio? Estás loca vos. Entonces, no, nosotros somos grupo de titiriteros del Teatro San Martín, y si bien el complejo tiene muchas salas, nuestra sede es el Teatro San Martín y nos llamamos Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, que es un nombre inicial, ni siquiera del complejo, del Teatro San Martín, que es el lugar donde se fundó. Y hay que seguir perteneciendo como a esa estructura. ¿Por qué yo quiero poner El pájaro azul? Era
se cumplía un aniversario, eran los 25 años o 35, 25, ¿no? 25 años de la fundación del grupo. Y queríamos hacer algo que tuviera que ver con ese aniversario. Entonces nosotros hicimos un evento que duró un par de semanas, que lo hicimos en la Sala Cunil, que estaba compuesto por una exposición de títeres en el hall, como un compartir con el público que entraba a la Sala Cunil, y que se hacía a una hora. El público entraba, veía eso que ahora voy a contar qué era, se iba y al rato entraba otra cantidad de público y veía eso que era. Mostrar una secuencia de varios espectáculos nuestros que eran todos de diferentes técnicas y mostrarle al público cómo era la técnica. Entonces, por ejemplo, había una escena de Paso a Paso, que son las dos tortugas, sobre unos retablos que tienen ruedas, y entonces lo que hacíamos era, ellos hacían la escenita y sacábamos los retablos y veían a los dos titiriteros, entonces por ahí se hablaba de esa técnica. Después hacíamos una escena del Pierrot, que es teatro negro con varillas a mesa, y entonces hacían la escena y girábamos todo y ellos veían la multitud que estaban, porque cada títere se movía entre 3 y entonces eran un montón para 4 personajes. Y íbamos, lo mismo hacíamos con las marionetas y explicábamos, y hacíamos una cosa que duraría como mucho 20 minutos, media hora. En ese contexto es que hace el retablillo Spinelli. Todo eso como formando parte del festejo de los 25 años. Y en un determinado momento, Quive me dice, ay, estamos ahí, te voy a pasar a la mañana, vas a hacer función a las 11 de la mañana, porque se le hacía lío con el otro espectáculo que tenía que presentar. Y yo digo, no, Quive, a las 11 de la mañana. El Colón lo hace, sí, pero es distinto, es otra cosa. ¿Y por qué no me das el Alvear? Que lo tengo ahí a media cuadra y no tiene... ahora que lo decís. Entonces a la semana me llama y me dice, he tenido una idea. El Pájaro Azul va a ir al Alvear. He tenido una idea, tuve yo. ¿Qué me decís? Que he tenido una idea. ¿Qué te pasa? Bueno, salime. La experiencia de La novia de los forasteros, que codirigí con Rubens Correa, comenzó por una convocatoria que me hizo en realidad Tito Cosa. Tito Cosa, cuando hace la adaptación, tiene la idea de que había que hacer una fusión de lenguajes que tenía que ser con títeres. Él no sabía muy bien cómo ni cómo, pero él decía, esta obra hay que hacerla con títeres, tiene que haber títeres, tiene que ser con títeres. Se junta conmigo y me dice que él ve que hay títeres, que tendría que ser, no sabía cómo. Al punto tal que yo le dije, Tito, ¿por qué no la dirigís vos? Porque la tenés re clara, algo que yo la tengo que leer y tengo que ver por qué tiene que haber títeres en esa obra, porque si hay una obra que es actoral en el sentido que costumbrista, es esa. Entonces uno dice, ¿qué le está pasando acá? Porque, y yo quiero títeres y quiero títeres. Y entonces nos reunimos con Quive Staiff, que sí le gustaba también la idea, no sabían cómo ni qué tenía que haber. Con Quive Staiff, Rubens Correa, Héctor Calmet, que iba a hacer la escenografía, y Tito Cosa. Y el productor, que era Lorenzo Schuster, que era un productor del teatro. Entonces, vamos un día al Regio, todos, estos señores que yo les digo, y yo, y uno tomaba distancias en el escenario, caminaban cuántos metros, Calmet miraba para arriba, el otro día, ¿pero qué es lo que quieren? Yo estoy pensando, dije que para mí lo que tiene que suceder es que los títeres tienen que ser toda la rutina del pueblo. Veo 2 planos, veo el plano actoral y después veo un plano o 3 planos. Un plano en altura y otro plano en mayor altura,
donde lo que sucede son las escenas de la plaza, los niños jugando, la gente charlando, en títeres de manipulación con varilla, técnica de teatro negro absoluto, que no se vea en ningún titiritero nunca, y que los títeres sean la reproducción de los cuerpos de los actores, con lo cual no van a tener la proporción que tiene el títere, sino que van a tener la cabecita chiquita en relación al cuerpito que tengan, reproducir figuras humanas. Veo varias cosas ahí. Ellos me miraban como diciendo de qué habla esta mujer. Y cuestionaban que esto no, que lo otro tampoco. Entonces yo ese día les dije, ¿sabe lo que pienso, señores? No la hagan con títeres, porque ninguno de ustedes está convencido. Rubens se siente como que le están imponiendo una cosa que él no sabe que quiere hacer. Háganla como la tienen pensada ustedes. No tienen por qué poner títeres, señores. Buenos días. Chao. Me fui. Y pasó un mes y medio más. Una noche, tipo 8:30, 9 de la noche, me suena el teléfono, me llama Schuster, que era el que estaba produciendo. Me dice, Adelaida, acá estoy nuevamente con Rubén Correa, con Héctor Calmego, Tizo Cosa. Y estamos pensando que hemos renunciado muy rápidamente a la idea de hacerlo con títeres. Y que querríamos, mira, Lorenzo, si la quieren hacer con títeres, dice, ¿por qué no nos reunimos? Le dije, no, mira, Lorenzo, si la quieren hacer con títeres, que Rubén diga lo que quiere, que me diga lo que quiere, sobre la base de Oquel, que es el director de la obra, me dice lo que quiere, yo pienso lo que se puede hacer. No me voy a reunir porque eso es una charla de mamados que no pienso sostener. Y a partir de ahí, él empezó a ensayar con los actores, yo convoqué a Roberto Docampo y a Alejandra Farley. Le dije a Rubens Correa, los personajes serían este, y bueno, y lo hicimos. El Caballero Vacilante de Rafael Cursi fue pensada por Rafael Cursi para el Teatro de la Boca. Los pupi eran del sur de Italia. Los pupi típico, el pupi siciliano es el que se maneja con una vara potente desde arriba y una varilla nada más a un brazo. Y entonces Curci lo plantea como para esa zona porque tenía que ver con reproducir en la Boca la tradición de los pupis. Y bueno, lo propone y es aceptado el proyecto y se representó durante esa temporada, que fue una temporada bastante larga, muy exitosa y fue así. Cuando ya se están cumpliendo 30 años del grupo de titiriteros y que hay una madurez y un desarrollo importante en muchísimos de los titiriteros que formaban parte del grupo, ya como directores, como dramaturgos, como con propuestas interesantes, de alguna manera es el momento, ya unos años antes, pero digamos de los 30 años para adelante con mucha más fuerza, es un momento de sentir que lo que había que hacer, que era generar posibilidades de desarrollo de muchas personas en el arte de los títeres, se había logrado o se estaba logrando. Yo varias veces en ese periodo, porque como siempre cuando son las décadas hay como un interés, se producen reportajes y hay como interés periodístico, me hacían mucho esa pregunta y yo recuerdo que mi sensación en ese momento era que yo había logrado lo que sentí siempre que había que lograr, que era pasar la antorcha, es decir, que otros tomaran y hicieran la misma experiencia que yo había hecho dirigiendo. Y que, como ahora también, ya en ese momento el elenco estaba poblado de muchos egresados de la escuela y cada vez
cada vez eran más egresados de la escuela y menos los que quedaban que no habían hecho la escuela, que ya se habían ido por otros caminos o se habían ido a hacer su vida de artistas por otros lados. También lo que yo ya sentía en ese momento, que ahora lo siento mucho más, pero en ese momento lo sentía muy fuerte, era que la siembra que se había hecho en la escuela y dando las oportunidades de desarrollo dentro del mismo grupo de titiriteros se había cumplido. En realidad Spinelli dirige ahí La Zapatera Prodigiosa porque yo lo convoco. A ver, Daniel, me gustaría que dirijas algo y que dirijas en el Sarmiento, porque también el Sarmiento es un teatro que se presta mucho para el espectáculo para niños, y le pedí a Spinelli eso y él me dijo, bueno, quiero dirigir La Zapatera Prodigiosa. Entonces, bueno, monta La Zapatera Prodigiosa y el estreno coincide con el aniversario de la muerte de García Lorca. Nuevamente le planteé a Quive, este año son los 30 años del grupo de titiriteros, algo tenemos que hacer, sí, me dijo, algo tenemos que hacer, pensá qué es lo que querés y lo planteamos. Entonces, yo me puse a pensar cuál sería el espectáculo y se me fue ocurriendo que tenía que haber como un relator que fuera más o menos contando y que tuviera contrapunto con los personajes más antiguos o más emblemáticos del grupo. El relator, yo tomé un personaje que se llamaba el Doctor Literario. Ese personaje, que lo había hecho Spinelli en aquel momento, en el momento del estreno de Guillermo Tell, está siempre sentado en un escritorio, sí, porque es como un profesor de literatura. Entonces era traer ese personaje que empezara como a contar la historia del grupo, pero que tuviera en el medio intercambios con Maese Trujamán, que de pronto apareciera y le discutiera, o con el director del circo, y entre ellos iban contando, se introdujera fragmentos de 18 espectáculos que fueran bien cortitos y se fuera contando la historia, así la historia de los 30 años del grupo. Hizo la escenografía basándose en todos estos espectáculos, retomando lo que ya había hecho y rehaciendo algunas cosas que fueron necesarias rehacer, Mayde Arigós. Entonces ella planteó el circular, el escenario circular, entonces estaban todas las escenografías en el gran circular y tenía que girar el escenario circular y poner de frente la que venía, iba corriendo hasta que en el final había un momento donde se armaba como una escenografía de este lado y una de este, y los titiriteros en el medio, no, a nosotros nos toca a nosotros, se armaba como toda una discusión ahí, se hacía un poquito de Robin Hood, que era una de las obras, bueno, y terminaba con una canción de Vicentico, que no es que él hizo la música, sino que yo tomé esa canción, después cada uno tenía la música que había tenido, digamos. Y con una, me gustaba que en ese final aparecieran los dos nenitos del pájaro azul, mi tili til til, y el pájaro que se va, porque era como terminaba el pájaro azul, que el pájaro se va, los nenes lo ven y la nena dice... ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Si alguien lo encuentra, por favor, nos lo podría devolver! ¡Lo necesitaremos para ser felices mañana! La cosa divertida que pasó con el maravilloso viaje fue que, como cuento, que estaba montada sobre el escenario giratorio, porque era, vamos a usar el giratorio, porque en la mitad de una función se trabó y no giraba. Se trabó y no giraba. Y ese día
por una de esas casualidades, porque yo no trabajaba en el espectáculo, casi siempre estaba adentro, porque como un espectáculo tan complicado de agarrar, sacar, poner, estaba bueno estar adentro. Yo me había ido toda de negro, pero no con pantalones, sino con una pollera negra y medias negras, un pullover negro. Entré al escenario a decirles, se trabó el giratorio, vamos a girar nosotros la escenografía. Y entonces empezamos a girarla y a los otros tráiganla, y lo hicimos giratorio nosotros, arrastrando los retablos, y los otros viniendo, y yo atrás hecha una loca, diciendo, venga, para acá, vaya para allá, que nadie me vio, por supuesto, del público, porque atrás de los retablos, y nadie se dio cuenta. Salimos. Bueno, no lo arreglaron nunca más, o sea que de ahí hasta que terminó la temporada, siempre lo hicimos nosotros, Manu. La salida de Quive de la dirección general tuvo etapas, porque quien iba a quedar a cargo de la dirección general era Carlos Elía, que era su adjunto, que habían trabajado juntos muchísimos años. O sea, Carlos Elía y Quive Stipe eran como una pareja directiva que había estado muchísimo tiempo vinculada. Pero Carlos estaba muy enfermo. Entonces, cuando Quive decía me voy, Carlos tenía una recaída, entonces se quedaba un tiempo más y después otra vez y así. Entonces fue como una salida prometida que no se cumplía, prometida que no se cumplía, hasta que finalmente en un determinado momento ya Quive presenta su jubilación. Mientras fue director Carlos Elía, lo que sucedió de bueno para el grupo de titiriteros fue que yo le propuse a Carlos Elía que el elenco tuviera su propio equipo de realización de títeres y que no tuviéramos que depender de utilería, depender de escenografía o depender a veces de realizadores externos. Y yo lo que le propuse a Carlos es a Alejandra Farley y a Roberto Ocampo los bajo del escenario y se transforman en realizadores, cosa que los dos también, por diferentes motivos personales, querían hacer y les venía muy bien. Realmente los beneficiaba mucho. Y Carlos Elía me lo aprobó. Entonces eso también fue una ganancia para el elenco. Se muere lamentablemente Carlos Elía y Liga Lupi ya tenía un cargo ahí, medio como director adjunto, bueno, y asume la dirección general. Esto que Liga Lupi había tenido previamente le sirve a Alberto como para comprender un poco más el funcionamiento y la gestión. No es un cambio muy traumático respecto del funcionamiento del complejo, porque director técnico, jefe de productores, toda la parte de la administración es toda la misma. En el momento que Liga Lupi es director general, es ese momento en el que se produce la demora tremenda para pagar los contratos. Hay muchos conflictos, muchísimos conflictos. El ballet tiene muchos conflictos porque tampoco cobraban. Los titiriteros, hay un año que es cuando después se hace la planta transitoria, que son 5 meses, es el mes de mayo y no han cobrado el sueldo. Es tremendo porque para venir a trabajar algunos ya ni siquiera tenían la plata para tomarse el colectivo. Bueno, eran situaciones tremendas, que no es la única vez que las pasamos. Cuando asumió de la Rúa, muchos años antes, fue la misma situación. Cuando hubo la intervención, también fue esa situación. A veces sucedía eso con los contratos, que se demoraba mucho. Una vez que se aprobaban, después ya se cobraba, pero desde de la Rúa en adelante, que es cuando nos cambian el régimen, el tema de cobrar, sobre todo los primeros meses, era muy bravo. De todas maneras, nunca incidió directamente en lo que pasaba en el escenario, en los ensayos y en la producción artística. El elenco
las personas fueron cambiando, fue creciendo, se modificó en cuanto a la población, digamos, del elenco, pero el elenco siempre tuvo esa característica del rigor profesional que fue admirado mucho todas las veces que el elenco compartió con actores en espectáculos que tenían actores y títeres, compartió con actores los ensayos y las funciones por su dedicación al trabajo, por su profesionalismo, por su disciplina, que eso era siempre muy interesante. Finalmente, después de varias entrevistas con Lombardi, surge esta propuesta de integrar la planta transitoria. Eso sucede en el 2013, Lombardi retiene los contratos porque querían presionarme para que entráramos en planta transitoria. Entonces se negoció que las condiciones fueran que se llamara planta transitoria artística y que la reglamentación y el funcionamiento de la planta transitoria no dependiera de las mismas exigencias de la planta permanente, es decir, de las 7 horas diarias, de fichar tarjeta, de estar siempre en el mismo lugar de trabajo, que eran todas cosas que perjudicaban, pero de una manera definitiva, lo que es la tarea artística. Y después de esos 5 meses se hace la tramitación para la planta transitoria y no lo querían aprobar porque era de pronto el presupuesto general del gobierno de la ciudad tenía que pagar 28 o 29 personas más que no estaba pagando. Así que también ahí fue duro, Lombardi insistió y finalmente eso salió y a partir de ahí algo que en un determinado momento parecía que perjudicaba al grupo de titiriteros terminó beneficiándolo. Cada tanto a mí me parecía que era bueno que el grupo de titiriteros hiciera un espectáculo para adultos, no solo los espectáculos para niños. Hicimos esa experiencia cada tanto, es una experiencia muy difícil dentro de lo que es el complejo, porque al complejo no le interesa el teatro de títeres para adultos, y siempre las condiciones en las cuales uno produce son condiciones de menor colaboración presupuestaria, de trabajo, de fechas, de salas, siempre es mucho menor que la que nos daban para los espectáculos de niños, que era como nuestra obligación, digamos. A mí me pasaba mucho por la cabeza Pasolini, me pasaba mucho por la cabeza esa obra que toma el personaje de Rosaura, tomándolo de la obra de Calderón de la Barca La vida es sueño, el personaje de Rosaura, para metaforizar a través de ese personaje todas las situaciones de opresión que se generan, digamos, podemos decir sobre la mujer, pero además toda la opresión que se genera sobre lo que serían los sectores los sectores que tienen mayor persecución en las sociedades. Y me la prueba. Entonces yo pienso que tenía que ser una actriz, que Rosaura tenía que ser una actriz y todos los demás tenían que ser títeres. Con la primera con la que me contacto es con Laura Novoa. La llamo por teléfono y le digo si le interesa, y ella me dice que ella ya hizo ese personaje muchos años antes en El Pairó. Yo no sabía que ella lo había hecho y que ella adoraba hacer esa obra y que sí, que me decía que sí sin hablar más nada. Ya te digo que sí, no me importa nada, ni lo que me paguen, ni lo que esto, ni lo otro, te digo que sí. Y además con ustedes, que yo adoro el grupo de titiriteros, eso fue como un gran entusiasmo y ya digamos quedamos como súper conectadas a partir de ese llamado y ya yo no pensé en ninguna otra actriz. Ábrete Memoria Antigua surge porque estamos en la gestión de Alberto Ligalupi, que
designa una persona para que organice eventos en el hall. Entonces, el Ábrete Memoria Antigua entra dentro de una programación que era idea de la Dirección General, que hubiera permanentemente eventos, espectáculos, exposiciones, conciertos, que permanentemente hubiera actividades en el hall. Entonces, cuando Román a mí me propone esa idea que él tenía, que de dónde surge, el grupo de titiriteros siempre tiene como una especial avidez por ir a los lugares donde se guardan como depósito los títeres de los espectáculos que se fueron haciendo, que hay muchos guardados que ya no se van a usar más de pronto, o algunos sí, en un depósito que queda en la calle Gregoria Pérez, que en el vocabulario del teatro es ir a Gregoria Pérez, digamos, ¿no? Es como la frase de vamos a Gregoria Pérez. Y lo que Román quería hacer era investigar sobre eso y de ahí generar un espectáculo que se pudiera hacer en el hall y que pudiera itinerar a otros lados, a otros lugares, y entró dentro de este programa que tenía Liga Lupi para hacer en el hall. Los titiriteros son personas, no los titiriteros de mi elenco, sino los titiriteros en general, son personas que tienen un espíritu de cartoneros, podríamos decir, donde todo lo que encuentran lo quieren usar para algo. Entonces, finalmente había escaleras caracol de hierro, que medían no sé cuántos metros de alto, títeres inmensos, bicicletas, bueno, y fueron indagando en esto de que se abría la memoria antigua, que era no solo la memoria antigua de todo lo que el grupo había hecho y, digamos, traía al presente, sino muchas cosas que tenían que ver con la historia de cada uno de los titiriteros, no de todos, donde entonces ellos contaron sus historias y con algunos objetos armaron pequeñas escenitas. Y eran como, pasaban de una escena a la otra ligados por una especie de maquinaria que habían inventado que tenía ruedas. Bueno, y se hicieron varios fines de semana ahí en el hall, pero fue una propuesta de ellos y que tuvo que ver, que fue interesante porque tuvo que ver con que había un programa para hacer espectáculos en el hall. Liga Lupi decía, bueno, tenemos que festejar los 70 años y a cada sector, digamos, del teatro se le encomendó aportar algo para el festejo de los 70 años. Me llamaron y me dijeron, mira, a ver qué se te ocurre, qué se puede hacer con los títeres. La idea mía fue, los títeres toman por asalto el Teatro San Martín. Tomarlo por asalto significaba primero hacer el primer día un desfile, llegar a la puerta del teatro, en la calle invitar al público a que entrara y en el hall distribuir en los pasillos que están a la altura, digamos, en los balcones, en las escaleras, en todos lados, distribuir titiriteros con títeres que conversaran con el público que fuera entrando, al mismo tiempo que en la Cunil se hacía un espectáculo, en la Casa Cuberta se hacía un espectáculo y en el hall se terminaba con algunos números del circo. También se hacía un espectáculo en el hall de la Casa Cuberta, que lo hacía Florencia Svabrichevsky, con un domo que era como una cúpula pequeñita, que había un espectáculo para un solo espectador. En el hall de la Martín Coronado hicieron espectáculos de retablos chiquititos que tenían montados como titiriteros independientes, y yo le pedí que los trajeran, Ivo Cifredi, Fernando Morando, Eleonora Dafsik, que tenían espectáculos independientes y que los fueron representando en distintos horarios, y invitábamos al público a que fuera a ver uno, después fuera a ver otro, que fueran abajo, que fueran arriba. El teatro se llenó de gente, pero impresionante, y los titiriteros, los estudiantes de la escuela, que no eran titiriteros, pero que tenían sus títeres, eran los encargados de conducir al público a los diferentes eventos que iban sucediendo. De todo lo que hizo el complejo el Teatro San Martín
porque no era el complejo ahí, sino que el Teatro San Martín hizo para festejar los 70 años, realmente fue lo que tuvo mayor visibilidad y lo que fue verdaderamente fiesta. Estaba en cartel en ese momento Andrócles y el León, de Bernard Shaw, dirigido por Ariadna Bufano. Ariadna Bufano había dirigido ya Una lágrima de María en el Teatro Sarmiento, esta era su segunda puesta, y su escenógrafo es Carlos Di Pascuo. Nos dicen que en la Sala Casa Cubierta va a haber un espectáculo que tiene el piso blanco. Y bueno, que teníamos que trabajar con el piso blanco, que eso es mucho de lo que le pasa al grupo de titiriteros en un teatro tan complicado como es el Complejo Teatral, donde hay que compartir sala y generalmente no es que al grupo de titiriteros o al espectáculo de títeres le aceptan todo lo que propone, más bien lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos al espacio como está. Ese año también había estrenado López Girondo, que había venido de España, había hecho una propuesta para dirigir la obra de Marlowe, Las peripecias del doctor Fausto, y eso se hizo en el Sarmiento, aunque la propuesta inicial era estrenar en el Alvear. El Alvear ya estaba tremendo, ya estaba casi por cerrarse, porque tenía una cantidad de falencias el edificio y ya no daba para más. Entonces estrenó en el Sarmiento, también bueno, el espectáculo funcionó muy bien. López Girondo se volvió a España, tuvo esa experiencia que él quería, porque él había sido miembro del grupo de titiriteros, alumno de Ariel, a quien quería mucho. Terminado todo ese episodio de la fiesta y demás, empezamos a pensar en la programación del 2015, que era el último año de la gestión que el director era Liga Lupi. En la gestión del 2015 estrenamos la obra de Fernando Morando, que primero también él la había pensado para hacerla en el Teatro de la Ribera, porque la obra se llama Un marciano en la boca, y él se inspiraba en los edificios característicos de la Boca, en los conventillos, pero bueno, finalmente terminamos estrenando en el Sarmiento. Y la otra obra que se estrenó ese mismo año fue Cumple Zombie, que es una obra de Ivo Siffredi, que hizo la dramaturgia junto con Claudia Blasetti, que en ese momento era nuestra profesora de dramaturgia en la escuela. Y ese espectáculo se estrenó en la Casa Cubierta. Tuvieron muy buen suceso ambos, trabajamos mucho en esos dos estrenos, pero además algo que fue muy fuerte para nosotros es que el Teatro San Martín también como edificio estaba en refacciones, venía en refacciones desde todos los años anteriores y estábamos trabajando con un criterio que nos habían dicho que era el criterio en ese momento, que era trabajar en sectores del teatro que no se estuvieran refaccionando y no cerrarlo. Era como la postura de la gestión. Hasta el 2015 era no cerrarlo y que siguiera funcionando. Cuando viene la próxima gestión, que es la gestión de Tellerman, está un tiempito abierto, pero inmediatamente el teatro, la idea de esta gestión es al revés. No, hay que cerrar para que sea más rápido el arreglo, para que se haga todo mucho más cómodamente. Y entonces estamos unos meses, pero el teatro se cierra. La gestión se muda a la Casa de la Cultura, ahí va a estar la dirección, y lo que quedan funcionando son los teatros de los barrios. Hubo un momento de mucha como inquietud en el elenco, porque lo primero que me dijeron fue: lo que se va a reponer es Un marciano en la boca en el Regio. Eso es lo único que por ahora se va a hacer. Entonces había inquietud también, porque ¿qué pasa? Que no tenemos nuestro repertorio, que no estamos en más salas. Entonces hubo mucha gestión de mi parte, muchísima. Recuerdo que como no teníamos espacio dentro de lo que era el complejo teatral, o no nos daban, o no lo tenían claro, nosotros empezamos a buscar otros espacios, centros culturales, bibliotecas, espacios donde pudiéramos representar, y yo hacía gestiones con los directores de esas instituciones. Teníamos una propuesta de estreno que era Varieté, que había quedado
ya presentado todo el proyecto en el año anterior, pero todavía estaba eso en dudas. Entonces yo insistía muchísimo, yo creo que iba casi todos los días y decía, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Llegó a tal insistencia que la persona que estaba a cargo de eso me dijo, Adelaida, lo que vos decidas está bien, hacelo. Varieté lo terminaron aprobando y se estrenó en La Ribera, que también yo creo que las directoras tenían muchas ganas de que se hiciera en ese teatro, y las directoras fueron Lucila Mastrini y Mirna Cabrera. Pero teníamos otra obra en programación que era La Musa y el Poeta de Robner, que estaba aprobada por la gestión anterior. Esa era una obra para adultos, ya veníamos nosotros trabajando un poco con la escenografía y demás, y lo que recuerdo es que otro colaborador de Tellerman, muchacho muy joven, cuando yo le hablé de que teníamos aprobada esa obra de Eduardo Robner, La Musa y el Poeta, que era para adultos, me contestó, primero la tendría que leer. Lo cual da una idea de esto que lo hemos experimentado muchas veces, cuando se producen estos cambios de gestión y viene un equipo nuevo que desconoce en muchos casos las distintas especialidades, porque por ahí de teatro saben un poco más, pero especialmente de teatro de títeres no. Entonces, de pronto no saben quién era Eduardo Robner, que era un dramaturgo súper famoso, reconocido, no saben quién soy yo, y tienen esas actitudes. Después se les pasa, con el paso del tiempo se les pasa, se van dando cuenta, quizás sienten hasta vergüenza de las cosas que dijeron en su momento. Pero lo cierto es que La Musa y el Poeta se estrenó muchísimo tiempo después, con muy pocas funciones, ciertamente, porque el espectáculo de títeres para adultos, en general, no es algo que a las gestiones les interese como para permitir que hagan temporadas en las que el público empiece a reconocer el teatro de títeres para adultos, porque es cierto que no tiene la respuesta masiva que tienen los espectáculos de niños, pero también es cierto que hay que generar una costumbre, una idea, una cultura del teatro de títeres para adultos, porque la gente que nos viene a ver dice, ay, pero ¿ustedes dónde estaban? Pero ¿y esto por qué yo nunca lo vi? Pero esto, porque no hay una continuidad. Como el teatro estaba cerrado, el complejo teatral gestionó armar una inmensa carpa en Parque Patricios y montar espectáculos en esa carpa. Nosotros nos pidieron que montáramos el circo para un periodo previo a las vacaciones de invierno. Trabajar en una carpa en el medio de un parque es muy interesante porque también convoca otro tipo de público que seguramente no va al Teatro San Martín. Entonces siempre es una experiencia que es muy interesante hacer. Ese mismo año, hacia fines del año, lo que quiso hacer el director general fue un evento que se llamó Kermés Shakespeare, que se hizo en un predio en Palermo, donde nos pidieron que hiciéramos algo que tuviera, digamos, que fuera una obra de Shakespeare. Y bueno, fue también la misma pregunta que se me hizo cuando Tellerman quería hacer un homenaje a Roberto Ar cuando se abriera el teatro. La pregunta es, ¿podés hacer algo de Shakespeare? ¿Podés hacer algo de Roberto Ar? Esa era la manera que esta gestión tenía de programar y de incorporar al grupo de titiriteros a esas programaciones. Mi manera de responder a esos requerimientos siempre fue sí puedo. Sí puedo, voy a pensar. Y ¿qué recordé yo en el momento de la Kermés Shakespeare? Recordé que hacía muchos años Tito Lorefich había montado una versión de Romeo y Julieta con títeres de guante, con una idea de puesta que él tuvo. ¿Qué pasó? Nosotros esos títeres los habíamos conservado, todos los títeres de esa puesta de Tito Lorefich. Entonces cuando yo estaba, déjame pensar qué podemos hacer, conversando con Ariadna, me dijo, tenemos los títeres de Romeo y Julieta, déjame que yo hago la puesta, si la quiero hacer, es una obra que yo conozco mucho, es más, ella había hecho la Julieta en aquel momento, y con un vestuario que nosotros teníamos de la obra Calderón,
Ariadna hizo una apuesta de Romeo y Julieta que hasta el día de hoy la seguimos representando en distintos escenarios, en distintas giras, que quedó preciosa, y ahí participamos nosotros en la Kermés Shakespeare. Y hacia fines del año 17 recién se terminó de hacer toda la refacción del Teatro San Martín. El Teatro San Martín se volvió a abrir con una enorme fiesta que se hizo en la calle, donde los títeres participaron también de una manera brillante. Y luego hubo una representación en la Sala Martín Coronado que se reinauguraba, donde se presentó el ballet y nos presentamos nosotros, que vino el presidente de la Nación y fue un acto muy solemne. Y ahí quedó inaugurado de nuevo el Teatro San Martín. Para ese entonces, nosotros, que habíamos empezado a ensayar La Isla Desierta a principio del año, después se demoró, la estrenamos en los últimos meses de ese año, hicimos muy pocas funciones y quedó programada para el año siguiente. También en ese periodo hubo dos ideas interesantes, una propuesta por la Dirección General y otra propuesta por mí, una que tuvo que ver con convocar a titiriteros, directores, dramaturgos de teatro de títeres que presentaran proyectos para ser representados con el grupo de titiriteros, pero dirigidos por directores que vinieran, que se aprobaran sus proyectos. Se presentaron bastantes titiriteros y de esa convocatoria el espectáculo que se eligió fue La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una adaptación que hace Rower de la obra de Julio Verne, que se estrenó en el Teatro Regio. Y hizo 2 temporadas, también con mucho suceso de público y una apuesta muy, como podríamos decir, muy espectacular como apuesta. Al mismo tiempo, yo le propongo a la Dirección General, como se cumplían los 40 años de la fundación del grupo de titiriteros, le propongo hacer un concurso de dramaturgia de obras de títeres homenajeando al fundador del grupo, Ariel Bufano, que se llamó el concurso de dramaturgia Ariel Bufano. Ahí también se presentaron muchos dramaturgos, constituimos un jurado y trabajamos mucho hasta que llegamos a la conclusión de que el premio Ariel Bufano de dramaturgia lo iba a recibir Nelly Escarpito, que fue la primera que se contactó con nosotros para entregarnos la obra, pero que después todo el grupo El Nudo formó parte de esa dramaturgia y el premio Ariel Bufano lo recibió el grupo El Nudo. Ese premio lo dimos al año siguiente, cuando se reponía La Isla Desierta, y en esa función además entregamos el premio Ariel Bufano. Le encomendé la dirección de ese espectáculo a Román Lamas, y Román Lamas aceptó inmediatamente y se estrenó en el Teatro Sarmiento. También tuvo un muy buen suceso y fue muy interesante lo que pasó, y tuvo una temporada bastante extensa, así que estuvo muy bien. Todo eso, digamos, fue como el arranque de la gestión Tellerman, con todos estos eventos que estoy contando. Uno lo mira así, digamos, como hacia atrás, y uno ve muchísima actividad. Y se pregunta por qué nosotros estábamos siempre reclamando tener más presencia. Esto tiene que ver con que a partir de esa gestión y hasta el día de hoy tienen una idea muy diferente respecto de lo que es el teatro para la infancia. Y ya no tienen en la concepción de su gestión la idea de que, habiendo un grupo de titiriteros que además tiene repertorio y que además está pensado desde que se crea el complejo con espectáculos de no muchos titiriteros para que pueda haber 3 espectáculos simultáneos y cubrir todo el abanico de salas, que así veníamos pensando desde que se creó el complejo y así lo habíamos discutido con Kivestay en su momento cuando se creó el complejo.
Estas gestiones tienen otra idea, tienen la idea de que el Teatro para la Infancia es un evento importante que se produce para las vacaciones de invierno y un poquito más, pero es paradojal porque si uno mira y dice, me acuerdo que ellos mismos cuando yo se los planteaba me decían, ¿qué más querés? Hiciste esto, hiciste aquello, ¿qué más querés? Me decían. Yo decía, quiero estar todo el año. Bueno, no sucedió. Siguiendo con esta misma modalidad que tiene la gestión de Tellerman, que es proponerme o pedirme que nosotros montemos espectáculos que ellos proponen, en el 2019 las dos propuestas son Recuerdos a la hora de la siesta, que la va a dirigir Emiliano Dionisi, que también el teatro le pide a Emiliano Dionisi que haga un homenaje a Marilena Walsh, y la puesta de Ulises, que es la que le encomiendan a una titiritera que se llama Gabriela Marges. Esas son las dos propuestas. Yo había hecho mi propia propuesta, que ya ni recuerdo cuál era, pero ellos me dicen, no, lo que vamos a hacer son estas dos obras. Dionisi monta un espectáculo que es un musical, que tiene 11 o 12 números musicales que van contando de alguna manera ciertas situaciones de la vida de María Elena Walsh cuando era niña, o como él la imagina, y uno lo representa el ballet, otro los títeres, uno el ballet, otro los títeres, y esa es, digamos, como la composición de la obra, que también es un éxito y al público le gustó muchísimo. Eso sucedió en el año 2019. A fines del 2019 yo también había presentado mi programación, pero sucedió la pandemia. El teatro se cerró el mundo, no el teatro, se cerró todo. Y de pronto, nosotros, por ejemplo, en la escuela de titiriteros, ese año entraba una nueva promoción que tuvo una sola clase. Un martes, el miércoles se cerró. Toda la actividad que tuvimos a partir de ahí fue virtual. El grupo de titiriteros trabajó muchísimo virtualmente porque al principio nos pidieron videos que tuvieran que ver con la educación, cómo había que ponerse el barbijo, cómo había que desinfectarse las manos, de manera que los primeros videos le encomendamos a algunos titiriteros, otros tenían ideas propias y eran muy interesantes, tuvieron que ver con eso. Y después ya no, después los distintos videos que se hicieron ya directamente eran expresiones artísticas de los titiriteros que los querían filmar y nosotros íbamos subiendo, se hicieron creo que entre 28 y 30 videos durante todos esos meses. Al mismo tiempo, el director general le pide a las directoras de los teatros barriales que monten alguna obra en una cosa que se va a llamar teatro híbrido, que es parte filmada, parte presencial, también filmada. Y entonces Evalac propone dirigir una obra que terminó llamándose Alicia en el Teatro de las Maravillas y lo filmamos en la Martín Coronado. Así que fue un año de muchísimo trabajo, a pesar de que estábamos encerrados en nuestras casas. Eso sucedió durante el 2020. En el 2021 empezó a haber un poco de presencialidad, un poco de poder asistir al teatro, se siguieron filmando algunas cosas. Me acuerdo que Dionisi filmó algo que se llamaba Ecos, que tenía que ver con ecos de distintos espectáculos en distintas salas, donde también participaron los titiriteros. Y para el mes de junio de ese año, el Ministerio de Cultura decide que se tienen que abrir todos los teatros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que me llaman el lunes 14 de junio y me preguntan a las 4 de la tarde, es difícil olvidarme esa fecha y ese horario, y la pregunta es, Adelaida, ¿qué podés hacer el sábado en la Martín Coronado? A lo cual yo contesté, puedo hacer el circo. No lo haré completo, haré solamente algunos números, veré, porque digo no lo haré completo, pero no sabía ni cómo estaba el material. Si ustedes me dan el escenario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, martes, miércoles, jueves y viernes, el sábado podemos salir con el circo. El equipo técnico completo del teatro se puso el espectáculo al hombro como yo y
y ensayos, 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 ensayos de la mañana hasta la noche. El sábado a la noche estrenamos el circo con la sala repleta porque se abrían los teatros de la ciudad de Buenos Aires y todos los funcionarios estaban muy contentos. A fines del 2021 pasó que se inauguró también la sala de Mataderos, el Teatro del Plata, que también fue como un evento, vamos a decir, sorpresivo. Fue como, oh, le dan ese teatro, se lo dan al complejo, lo tiene que administrar el complejo. ¿Qué hacemos? Y por supuesto se inauguró con un desfile en la calle de los Títeres, que fue también muy espectacular y muy bien recibido por los vecinos de Mataderos. Y luego, desde ese momento hasta que terminó el año, se repusieron ahí Cumple Zombie y Varieté, haciendo temporada hasta que terminó el año. Primero sábados y domingos, después el último mes creo que hacíamos solamente los domingos, con un eslogan que decíamos los domingos títeres. A fines de ese año, a fines del 21, donde el grupo de titiriteros había tenido una actuación tan determinante en todo lo que fueron los proyectos del complejo, yo presento dos posibles estrenos, que son El Rayo Verde y Berta la Flor, y me son aprobados. Es la primera vez que en el curso de estos 6 años que tuvo la gestión de Tellerman me aprueban 2 proyectos que yo presento. Y se comienza el año con la preparación y lo que es la producción de esos 2 proyectos. Están esos 2 espectáculos en plena producción, se va a reponer también Recuerdos a la hora de la siesta, o sea que el grupo va a estar completamente ocupado. Ese era el proyecto para el año 22. En el mes de marzo, abril, hay un cambio de gestión porque a Tellerman le ofrecen la dirección del Colón y durante un mes, 20 días, no se sabía quién era que iba a dirigir el complejo teatral, sonaron una cantidad de nombres y finalmente la designación cae sobre Gabriela Ricardes, que se hace cargo a fines de mayo, por ahí. Empezamos a tener las primeras reuniones con esta nueva gestión, llegamos a los estrenos llegan todos para las vacaciones de invierno, van muy bien, se representan las 2 semanas de vacaciones de invierno, bajan cuando terminan las vacaciones de invierno y el resto del año ya nosotros no participamos de ningún espectáculo en ninguna sala. A partir de un determinado momento cambia completamente cómo es la política teatral respecto del teatro de títeres de la infancia y de lo que es tener un cuerpo estable de titiriteros, que son cada vez más profesionales, cada vez más eficientes, cada vez se desarrollan más en la profesión, pero es una manera de concebir la cultura teatral y la cultura del teatro de títeres diferente a como fue siempre. Bueno, a eso estamos en este momento tratando de acomodarnos, de adaptarnos, de ver cómo podemos plantear, de estar, por ejemplo, este año hubo participación de Berta la Flor en la Villa 31, que son todas experiencias que nosotros tendríamos que poder hacer todo el tiempo y permanentemente, porque para eso tendría que estar el teatro de títeres dirigido a la infancia, para también salir del teatro y ofrecer el teatro a los públicos que no van a venir al teatro. Eso fue una experiencia interesante, muy breve también, como todo lo que nos está pasando últimamente. Durante 2023 también tuvimos un estreno, Pulgarcita, con técnica de teatro de sombras, que fue, dentro de otras propuestas que hice, la propuesta que yo había hecho a la Dirección General y se estrenó en la Sala Sarmiento. También repusimos El Rayo Verde, que lo repusimos en el Regio, y después tuvimos unas 4 funciones nuevamente en la Martín Coronado. Y ahora nos estamos
planteando cómo va a ser nuestra propuesta para el año próximo. Ya estamos en una época en la que yo tengo que pensar cuál va a ser la programación que voy a presentar. Si pensamos en el presente, pensamos en el estado en el que se encuentra todo nuestro trabajo de tantos años, yo tendría que decir que el arte de los títeres, el arte del teatro de títeres, de estos 47 años, desde el primer espectáculo que montamos y toda la trayectoria del grupo que fue creciendo, que se creó una escuela, que se desarrolló, fue realmente una epopeya que no sé si tiene comparación con otros procesos artísticos en el país. Para sostenerlo fue necesario creer definitivamente en este proyecto, superar las distintas etapas por las cuales fuimos pasando los argentinos, entender cómo tenía que adaptarme y cómo tenía que proponer y cómo tenía que enfrentarme o no a las diferentes etapas que tuvo el complejo teatral para que comprendieran el valor del trabajo que estábamos haciendo, que felizmente siempre lo terminan comprendiendo, a veces les cuesta, pero después lo terminan comprendiendo, y plantarme un poco, mirar el futuro y pensar que todas las posibilidades que se abrieron de desarrollo del arte del teatro de títeres y objetos, la cantidad de grupos que surgieron, la cantidad de profesionales que pasaron por el grupo y que crearon sus propios grupos y sus propios espectáculos con una tremenda calidad y con una profundidad y con una posibilidad de investigar en el teatro de objetos que francamente al día de hoy lo hacen una verdadera vanguardia dentro de lo que es el teatro en la Argentina.